que pueden estar todavía congeladas. Por lo tanto, tenemos que tener ese criterio, ¿vale? Tenemos que saber el uso adecuado y cuando lo vayamos a manipular, darnos cuenta de qué partes estén aún pendientes de descongelación. Como les decía, los alimentos descongelados tienen que estar por completo y se tienen que descongelar rápidamente. No se pueden dejar, ay, bueno, pues ya me viene mal hoy, lo dejo para mañana. No, porque de esos exudados que se han generado en la descongelación, junto con esas bacterias que tenían, junto con esa descongelación no adecuada que se ha hecho, es el caldo de cultivo perfecto, la combinación, la tormenta perfecta para que empiecen a proliferar las bacterias, ¿vale? Y que luego, como no tenemos un termómetro en casa midiendo los 76 grados, como ha dicho Pepe, pues que no alcancemos tampoco una temperatura de seguridad en la que garantice que ese producto que estamos elaborando se hayan eliminado todos los microorganismos. Y algo también muy importante, que los productos descongelados no se pueden volver a congelar. Si le hemos dado un tratamiento térmico, sí. Es decir, una carne descongelada que ahora la preparo y ya está cocinada, sí la puedo volver a congelar. Pero descongelada, sin tratamiento térmico, volver a congelar, no. Por lo que les decía antes, en la primera congelación se han formado unos cristales, mayores o menores en función de que si la congelación sea en casa o en la industria. Eso, la descongelación ha provocado la segregación de esos exudados y la proliferación microbiológica. Y si ahora volvemos a congelar, lo único que vamos a conseguir es que los cristales sean aún mayores, con lo que la ruptura de la membrana celular sea aún mayor, con lo que la pérdida nutricional es aún mayor, con lo que el crecimiento de las bacterias, ¿cómo es? Aún mayor, ¿vale? Entonces, por eso no podemos dar un paso atrás. Bien, esta diapositiva era para recordarme, si no me acordaba antes, de lo de la descongelación adecuada en los pescados por la escombroidosis, ¿vale? Y por la formación de la histamina, si la descongelación es inadecuada. Llegamos a cómo gestionamos la verdura. Vale. Pues muy importante que todos los productos que se vayan a consumir en crudo sufran un proceso de higienización, ¿vale? Para higienizar, vamos a conseguir de esa manera, como les decía antes, eliminar esos plaguicidas, polvo, microorganismos, incluso insectos que pueden venir, sobre todo de frutas que vengan de otros continentes. Bueno, pues puede ser normal que veamos algún insecto en el que con un lavado se va a eliminar y con todo eso lo vamos a evitar. Y tenemos que aplicarle un desinfectante. El desinfectante normalmente de lesión es el hipoclorito sódico, el que vamos a conseguir reducir el número de bacterias, pero no eliminar. Es decir, no es un tratamiento bactericida como puede ser el calor, que sí reduce en una concentración muy elevada. En este caso, la aplicación de cualquier agente desinfectante va a producir una disminución de esas bacterias. Previamente tendremos que seleccionar cuáles son las hojas que vamos a ingerir, eliminando aquellas que estén sucias, que estén ya deterioradas, ¿vale? Lavar hoja por hoja, deshojar la lechuga, los tomates, frotarlos, la sandía, el melón, con un estropajo, frotar, quitarle la tierra, ¿vale? No compren nunca las medias sandías, los medios melones, las medias papayas, nunca las frutas abiertas, no. Porque incluso en los supermercados de confianza que te ponen una etiqueta diciendo retirar esto antes de la 1 de la tarde, por ejemplo. Yo he llegado a las 4 de la tarde y no había sido retirado, ¿vale? La legislación obliga, nos da un margen a todas las industrias de actuación, de manera que un producto que está manipulado, media sandía, medio melón, tengas un tiempo de venta, ¿vale? Se ha demostrado, la ESA ha demostrado que en ese periodo que hayan establecido, la proliferación que pudiera haber de Listeria monocitógenes es controlable, pero fuera de ese periodo no, y puede afectar. En los supermercados, la mayoría, los distritos sanitarios, obligan a que esos productos estén en islas de frío y que aquellos que no estén en islas de frío lleven una etiqueta indicando cuál es la hora de retirada para que no se venda después de esa hora, pero se sigue vendiendo, ¿vale? Entonces mi recomendación es, vamos a buscar unidades más pequeñas, pero vamos a cortarlas en casa, ¿vale? No vamos a cortarla, no vamos a comprar la cortada porque aunque han tenido que limpiar el cuchillo, aunque han tenido que mantenerlo en frío, a lo mejor no, ¿vale? Entonces vamos a evitar ese riesgo, ¿vale?
Vamos a desechar la fruta dañada y vamos siempre a seguir las indicaciones del fabricante. Y aquí hay que tener mucho cuidado con lo siguiente. Quizás en la etiqueta del desinfectante que compremos nos van a poner en todas apto para desinfección de agua. En muy poquito van a poner para verduras, pero es lo mismo. Pero es muy importante, aunque veamos ridículo la dosis, cumplir la dosis. Porque si no se cumple la dosis, ¿qué puede provocarnos? Aquello. Contaminación por trialometano, órdano clorado y clorato. ¿Y cuáles son las consecuencias de no estar con una jeringuilla? 1, 2, 3 gotas nada más. Este es el chorreo. ¿Cuáles son las consecuencias del chorreo? De la rapidez, de me parece poco. Pues que se puedan producir por esos trialometanos, órganos clorados o cloratos, distintos tipos de cáncer, problemas reproductivos y desarrollo, toxicidad orgánica, daño neurológico o trastorno endocrino. ¿Vale? Entonces, el vinagre siempre se ha dicho que no se utilizara, pero ya me ha dado la entradilla para explicarle más cosas. Esto estaba regulado en el 70 y tantos, cuando teníamos la legislación española. Dejó de estar regulado y ahora de nuevo la legislación española en el año 23 la ha regulado, ¿vale? Siempre se nos había dicho que el vinagre no, que el acético no se utilizara, pero ya la legislación en el 773 del año 23 se recomienda el uso del acético para desinfectar. ¿Qué sucede? ¿En qué dosis? Es lo que no te dice. La dosis de cloro, si está legislada, te dice cuánto tiene, los fabricantes te lo dicen, incluso a nivel industrial nosotros hacemos controles en cada desinfección calculando las dosis utilizadas, calculando los tiempos de enjuagado, pero para el uso del acético no hay nada todavía, ni hay productos desarrollados en el mercado. Pero probablemente con la implicación en salud que tiene la formación de los trialometanos, los organoclorados y los cloratos, probablemente no tardará mucho en desarrollarse algún producto con acético, de manera que empecemos a desinfectar con vinagre. ¿Vale? Siempre vinagre de vino, no utilizamos un vinagre blanco de limpieza. De manzana se podría utilizar, sí. Sí. Bien. Y esta es la imagen que les decía que iba a aparecer. Nos ponemos a preparar la carne. Aquí hay una imagen de pollo. Pero que podría ser un pescado o que podría ser cualquier carne de un ungulado. Y esto es lo que les decía, que es el origen de que la Unión Europea, el porcentaje mayor de toxinfección alimentaria se debe a Campylobacter. ¿Qué estamos viendo ahí? Pues bueno, pues en este caso un ama de casa en el que está lavando el pollo, en el que el chorro de agua cae sobre la carne y el agua salpica. ¿Y dónde llega esa salpicadura? A todos sitios. Al queso, al papel secante, a la ensalada, al estropajo, a la ropa. Y desde esa superficie llegan el resto de alimentos. Hace 6 o 7 años una compañera, explicando esto en un curso, me decía, ahora comprendo por qué su niña, ella es de Sevilla, con un par de meses, en varias ocasiones, vive en Sevilla, tuvo que llevarla al Rocío. Muy malita. Y le diagnosticaban siempre campilobacteriosis. Y decían, ¿cómo puede tener una niña que se alimenta con biberones campilobacteriosis? Y al enseñarle esta diapositiva dice, Pepe, ahora lo comprendo. Nunca lo supimos. Pero en esa época mi marido estaba en el gimnasio obsesionado con ganar masa muscular y solamente comía pollo. Y cuando preparábamos el pollo, los biberones de la niña estaban en el fregadero, pues estaban al lado. Y la contaminación de mi niña venía por ahí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a la hora de limpiar los alimentos. Hay esas fake news o no, hay noticias, son ya muy antiguas, pero de vez en cuando salen, que dicen que los alimentos no hay que limpiar, no hay que lavarlos. Yo por mi experiencia en distintos sectores, antes de estar aquí, pues bueno, fui también consultor de industria alimentaria y conozco todos los sectores, pues sé lo que pasa en los mataderos, sé lo que pasa o lo que puede pasar en todas las industrias, ¿no? Yo les recomiendo que sí, que se lave todo, por el pollo también. A ver, la recomendación que se dice de que no se lave es para evitar esto y que luego alcance los 76 grados. Entonces vamos a pensar una coherencia. ¿Tenemos manera de medir los 76 grados? No tenemos manera. Sí podemos tenerla, pero vamos a estar pinchando
En la cocina del hospital no se libera ningún producto mientras que una dietista no lo ha pinchado y ha comprobado que durante un minuto se ha alcanzado esa temperatura, pero en casa vamos a hacerlo, bueno, a lo mejor podemos crear ese hábito, pero lo normal es que sea que. Entonces, podemos limpiando, quitando de nuestro entorno todo aquello que pueda ser una contaminación cruzada, podemos evitar que esa carne que en el matadero se cayó al suelo y que tenía que haber ido a eliminación y no fue, y que se llenó con el contenido de heces, y que le dieron un manguerazo y que no fue eliminada, pero se tenía que haber eliminado. Cuando el veterinario se dio la vuelta, el operario de la cinta lo cogió y lo enganchó. ¿Podemos con ese tipo de actividades evitar ese tipo de contaminaciones? Sí, porque va a ser muy difícil el que creemos el hábito de medirlo todo. En la industria sí está conseguido, pero en la casa va a ser muy difícil, ¿no? Entonces, yo sí recomiendo que se lave todo, que quitemos todo lo que tenemos alrededor, para evitar esa salpicadura, para evitar que cualquier bacteria, el Campylobacter, el Bacillus cereus, la Listeria, cualquier bacteria termine en cualquiera de esas superficies y que provoque al final esa contaminación cruzada con cualquiera de los alimentos que estamos preparando. La fruta, sí. ¿es recomendable lavarla antes de meterla en el frigorífico? Pasa como con los huevos, ¿no? Entonces, si le quitamos esa capa protectora, puede que se altere muchísimo antes, ¿vale? Entonces, tendríamos que hacer una selección del estado de suciedad que hay y actuar con ella igual. En determinados momentos, por ejemplo, no sé, los tomates pera vienen con muchísimo fango. Ese fango lo único que nos va a traer es posibles contaminaciones de listeria. Pero bueno, el tomate no es necesario guardarlo en la nevera. El tomate vamos a dejarlo fuera, ¿vale? Entonces vamos a seleccionar también qué productos somos los que vamos a guardar en la nevera, cuáles no. Y vamos a la hora de elegir, vamos a elegir aquellos que tengan, que no estén sucios, ¿vale? A la hora de elaborar, pues como les decía, alcanzar esos 75, 76 grados, ¿vale? Que van a ser lo que nos dé la garantía. Y, bueno, de más seguro a menos seguro, pues sería hervir, freír, asar o utilizar el microondas. ¿Y qué pasa con el aceite de fritura? ¿Se puede freír, no se puede freír? ¿Qué hacemos? Bueno, la utilización de aceite de fritura, la verdad que tenemos una amplia variedad de grasas vegetales, de aceites vegetales. El ideal sería un AOVE, pero bueno, también es un producto que está muy caro y utilizar un AOVE para fritura, pues puede ser, no sé, hasta qué punto podemos aguantarlo o no aguantar. Hay cualquier otra opción del aceite de oliva, incluso el orujo, recomendado incluso para la freidora, ¿vale? O un girasol alto oleico, que para una freidora pues resiste muy bien. Sí tenemos que tener en cuenta que los aceites no debemos reutilizarlos porque generan los compuestos polares. ¿Tenemos manera de medirlo? Existen multitud de instrumentos carísimos que la industria los utilizamos después de cada proceso de fritura. Medimos la composición de compuestos polares para ya no volver a utilizar ese aceite. Pero no nos compensa en el hogar tener ese instrumento, ¿no? Con lo que la recomendación es lo que, bueno, pues se suele decir siempre, ¿no? Que no se le dé más de un uso a los aceites, ¿vale? Porque generan esos compuestos polares, porque se alcance el punto de humo, porque se queme, porque las partículas en suspensión que queden de empanado se van carbonizando y van generando aún más sustancias, todo eso va derivando en la formación de esos compuestos polares, y esos compuestos polares tienen ese tipo de consecuencias. Trastornos digestivos, aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares, disfunciones hepáticas, estrés oxidativo e incluso el cáncer, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a reducir la medida de lo posible el consumo de platos fritos. En paralelo va a ir reducido el consumo de ultraprocesados, que es lo menos saludable. Hay platos muy de nuestra gastronomía que hay que mantenerlos, porque en un flamenquín, ¿vale? Porque en un pescado frito, por supuesto que sí, hay que tenerlo también, pero vamos a ir reduciendo todo aquello ultraprocesado, sobre todo de tipo industrial. No es lo mismo un flamenquín que podamos hacer nosotros o comprarlo en el supermercado a la confianza que un flamenquín que va súper aditivado con una multitud de ingredientes innecesarios para nuestra salud, pero necesarios para mantenerlo en vida útil. También tenemos que tener en cuenta en los fritos esto, la formación de acrilamida, particularmente en fritos, en pan tostado o en patatas fritas. También en el café. ¿En el café cómo? Bueno, el café seleccionando productos naturales frente a los torrefactos, ¿vale?
la formación, la obtención del torrefacto con la adición del azúcar genera muchísimo más acrilamida, ¿vale? Entonces no es aconsejable su consumo. Igual que en este tipo de productos, que son un ejemplo de todos aquellos fritos que podemos usar en casa. Tenemos que optar por el dorado pero no quemado y rechazar todo aquello que esté lo que aparece a la derecha, ¿no? Porque puede producir acrilamida y las consecuencias también en nuestro organismo que tiene el consumo reiterado de ese químico. Bien, hemos terminado de elaborar y nos sobra comida. ¿Qué hacemos? ¿Cuándo la guardamos? ¿En ese momento o después de ver la promesa? En ese momento. La promesa la vemos por RTV Play, ¿vale? Pero nos olvidamos. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos la sobremesa y dejamos esa comida enfriar, eso es Bacterialand. Es un sitio donde van a crecer las bacterias. Porque estamos perdiendo la rotura de cadena. Estamos entrando en la rotura de cadena caliente, perdón. Estamos perdiendo la temperatura. En el momento que bajamos de los 63 grados, el alimento ya no es seguro. Sí, tenemos papeletas. Tenemos muchas papeletas. ¿Vale? Entonces, si hemos preparado comida hoy para 5, pero al final me falla el niño, me va a venir, vamos a comer nada más que 2. Pues ya sabemos que va a sobrar. Pues antes de servir, vamos a guardar. Y vamos, ¿cómo guardamos? ¿Caliente o cómo guardamos? Vamos a atemperar. ¿Por qué? Porque caliente no podemos meter en la nevera. ¿Por qué no se puede meter en la nevera caliente? Claro, porque se rompe la nevera no, sino porque calentamos lo que hay dentro. ¿Vale? Entonces, estamos rompiendo la cadena de frío por garantizar la cadena caliente de uno, estamos rompiendo la cadena de frío de otro. No, entonces vamos a temperar, vamos a hacer lo que hicimos en la industria, el abatimiento de temperatura. Un abatidor que es pues un horno, como si fuera un horno, eso voy a meter en la cocina, cada vez las cocinas más chicas. ¿Tenemos todos fregaderos en las cocinas? Sí. ¿Tenemos todos tuppers? Sí. Pues vamos a utilizar el fregadero. Vamos a llenar el fregadero con agua. Le vamos a poner un cucharón, ¿vale? Vamos a meter la olla y lo vamos a dejar inclinado, de manera que garantizamos y vamos a meter hielo o placas eutécticas. Y vamos a conseguir de esa manera un intercambio de energía, de frío a caliente, continuo, porque la base de la olla no está posada directamente sobre el fondo del fregadero. Con esta inclinación estamos garantizando que hay un intercambio. De esa manera, la reducción de temperatura es homogénea en todo el volumen y evitamos que en el centro se quede a una temperatura de 40-50 que favorece el crecimiento microbiológico. O sea, estaría a 4 en el exterior, estaría a 50 en el interior. De esa manera facilitamos la recirculación del agua, de la energía y que se enfríe. Y una vez que esté atemperado, a la nevera. Y ya no provocamos la rotura de cadena, la rotura del frío de los productos que hay en su interior. Bien, estamos terminando. ¿Qué hacemos con la higiene de la superficie? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que tenemos que lavar la superficie después de cada uso, que no basta con pasar una bayeta, sino que hay que aplicar un detergente, un desinfectante, ¿vale? Y que la técnica a seguir sería eliminar residuos y restos de comida, lavar con agua caliente y detergente, aclarar ese detergente, desinfectar con un producto desinfectante y secar con papel de cocina. Y algo muy importante, mucho cuidado con los estropajos, mucho cuidado con las cafeteras, mucho cuidado con los tiradores de los muebles, mucho cuidado con toda aquella superficie que cuando estamos manipulando alimentos las estamos utilizando. Vamos, estamos manipulando algo, voy a tirar esto a la basura, cojo el tirador de la puerta de la basura. O voy a coger algo del frigorífico, cojo el tirador del frigorífico. No nos hemos lavado las manos previamente y estamos dejando ese rastro de bacterias por toda esa superficie. Muy peligroso el sobreuso de los estropajos porque al final es una superficie porosa y ahí van quedando las bacterias y las vamos transmitiendo a todo lo que después vamos lavando, pero mucho cuidado también con toda esa superficie en cualquier cocina que sin darnos cuenta la estamos tocando simultáneamente a cuando estamos manipulando el producto crudo y que estamos ahí dejando ese rastro de bacterias.
especial cuidado con los animales domésticos, ¿vale? Que no entren a la cocina, sobre todo cuando estamos elaborando, que no tengan acceso a la basura esté de alguna manera protegida, que no la dejemos a una temperatura ambiente que provoque una proliferación, una diseminación de la bacteria, ¿vale? Bueno, y sin más, pues espero que no se caigan de sueño, espero que les haya resultado interesante y simplemente, pues, darles las gracias y espero que, bueno, hayan pasado al menos un buen rato y que les haya parecido interesante. Muchas gracias. Sí, dime. Uy, no le oigo. Una serie de colores para determinar un alimento sano y no sano. Sí. Sí, como le decía, se ha pretendido en la Unión Europea que eso sea un etiquetado nutricional, Nutri-Score, que se adapte a todos los alimentos. No es obligatorio aún, hay países de la Unión Europea que no quieren utilizarlo, con lo que aún está en debate si es obligatorio o no. Y sobre todo lo van a encontrar en los ultraprocesados, en la galleta, en todos los productos no perecederos lo van a encontrar. Sí. No es obligatorio, ni ahora ni cuando sea obligatorio para todos, que aparezcan en los productos con un único ingrediente, es decir, no va a aparecer en paquetes de manzanas, no va a aparecer en todos aquellos alimentos que estén formados por una única unidad. Pero actualmente la industria, y es la industria que más tiene que perder con Nutri-Score, es la que la está utilizando, pero jugando con esa ambigüedad, ¿no? Igual que Coca-Cola 00 va con verde porque es muy saludable. Entonces, la industria de las galletas, la industria de los ultraprocesados están de alguna manera modificando la composición de sus alimentos para conseguir el verde y dejar el rojo. Pero bueno, en ese otro lenguaje que nos dan los alimentos tenemos que ver la lista de aditivos que tienen, la lista de ingredientes innecesarios que no tenemos por qué ingerir. ¿Y el aceite de oliva cómo está en marrón? Que es tan saludable. Porque es muy calórico. Entonces, pero por calorías. Claro, porque la escala es lo que no nos gusta, a los que tenemos que interpretar este tipo de cosas, que al final el mensaje que llega al consumidor es calórico o no es calórico. No es calórico es verde, es calórico es rojo. Entonces, en el momento que vemos un rojo, lo desechamos. Y estamos desechando al aceite de oliva, que es gloria bendita. Otra cosa, aquí mi amiga quería preguntar por los utensilios de cocina. Sí. Como ha dicho, que las bacterias se meten en la rendija de... Sí. ¿Eso qué? ¿Eso cómo lo averiguamos? ¿Cambiando? A ver, eso es fácil, por ejemplo, en un mango de un cuchillo es fácil ver que se te queda un cerco. No, dice en los utensilios, o sea, en la sartén, en la olla. Vale. En las sartenes... Sí. Que ahora la Unión Europea eso. Sí. Claro, en las sartenes lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en cuanto podamos tenemos que sustituir aquellas que llevan teflón por sartenes de acero inoxidable, sartenes de hierro fundido. Es verdad que las de hierro pesan muchísimo, hay que tener un mantenimiento porque se oxidan. Las de acero tienes que aprender a guisar en ellas, a freír en ellas. Las de hierro fundido son más manejables, no pesan tanto y no se pegan tanto los alimentos. Y todas esas nos están protegiendo. En cambio, todas aquellas cerámicas de teflón, en el momento que tienen, siempre están soltando sustancias, pero en el momento que tienen una marca, liberan más aún. Entonces, recomendación, en esa última diapositiva, lo que tenemos que acordarnos, cuando podamos, cuando tengamos que sustituir la sartén, vamos a dejar la de teflón, vamos a irnos por la de acero, la de hierro fundido, muchas variedades que hay hoy que sí está más que demostrado que no libera ninguna partícula que provoque una disrupción endocrina. La pregunta del millón. ¿Yogur caducado sí o no? Voy a utilizar el comodín del público. Ana, ¿yogur caducado sí o no? El que yo me comí no estaba caducado. Estaba conservado. Estaba conservado. Y no estaba caducado, estaba en la nevera. Ana es una íntima amiga mía.
Por eso está aquí, porque ha dicho, he buscado íntimos amigos, he dicho, oye, bueno, me llamaba hace unos años, una Semana Santa, diciéndome, Pepe, estoy malísima. Y decía, Ana, ¿qué has comido? Y me comentaba, pues mira, un yogur. Pero y el yogur, podemos tener la confianza esa, ¿no? Que es muy seguro, ¿no? Ella, bueno, pues fue un yogur más conservado, se lo comió con la confianza que era un producto estable, porque es un consumo preferente. Estoy relacionando este tipo de cosas porque antes era caducidad, ahora es consumo preferente. Entonces, ese mensaje de consumo preferente nos puede llevar a engaño, ¿no? Y bueno, no sé exactamente qué bacteria pudo ser, pero Ana lo pasó muy mal. Muy mal, muy mal. Sí. Una pregunta. ¿Qué podemos hacer en esta sociedad para evitar el uso continuo de los plásticos? La botella de plástico, de agua, todo tipo de envases de plástico, es un contaminante bastante activo. Pues tenemos que ir creando cultura. En esa cultura, en esa primera diapositiva que puse de los Alcántara, pues la cultura, como os decía, se ha ido perdiendo. En ese transcurso del tiempo se nos ha vendido la comodidad, la versatilidad del plástico. En su momento había mucho desconocimiento y era muy seguro, hoy no. Nosotros en nuestra casa estamos a tiempo de sustituir todo el plástico, de esos utensilios. En el ámbito alimentario, como decía un catedrático de radiología de la Universidad de Granada y radiólogo de San Cecilio, Nicolás Olea, esta chaqueta está hecha contra botella de plástico. Entonces, el sitio, ¿saben cuál es el sitio donde más disruptores endocrinos hay en un hospital? En neonatos, porque es todo plástico. Entonces, ¿hay cosas que podemos quitar? No. No, porque bueno, sí podemos optar por un tejido de algodón, de lino, de un tejido más natural, ¿no? Pero es difícil el encontrar, el seleccionar ese tipo de, a lo mejor, de fibra. Nos puede costar mucho trabajo. Pero en nuestro ámbito de nuestra casa sí podemos tomar decisiones como dejar de utilizar el plástico en botellas, dejar de utilizar el teflón en las sartenes, el comprar conservas en vidrio y no en hojalata revestida. Hay muchas cosas que sí podemos en el día a día ir mejorando y crear de nuevo esa cultura de seguridad alimentaria que hemos ido perdiendo a nuestros hijos y a nuestros nietos desde nuestra casa. De nuevo, crear esa cultura de la dieta mediterránea y de empezar a apostar por lo natural y lo saludable. La bolsa de congelación. Sí. La bolsa de congelación son de plástico, claro. Y además en algunos sitios se reutiliza. Sí, no. No, son materiales además que, bueno, son de un solo uso, ¿vale? Entonces no se puede dar más de un uso. Y si os fijáis, la caja también te pone para lo que lo puedes utilizar. No se puede utilizar para cualquier alimento. Te pone el fabricante bolsa de plástico para congelar en estos y en estos alimentos. Entonces, siempre tenemos que leer. Por ejemplo, la bolsa de IKEA no pone... No pone nada. No pone nada. Pues ya sabemos que no es un súper de confianza. Una pregunta, por favor. ¿Azúcar o panela? Acostumbrarnos a tomar los alimentos naturales, sin añadir ni azúcar ni panela. Y otra cosa, ¿conoce el programa, supongo, de elaboración de los alimentos yuca, me parece que se llama, Sí. ¿no? ¿Eso qué opinión le merece? A ver, Esa clarificación de los alimentos, excelente, no excelente, con arreglo aditivos, a sal, a azúcar, sí. a calorías y demás, ¿qué opinión le merece? Hay muchas aplicaciones de este tipo y pueden ser muy útiles, sobre todo cuando tenemos un desconocimiento de que lo que es saludable, porque aunque sea un sentido común o debería serlo, puede ser que hayamos perdido esa cultura, ¿no? Entonces, siempre que no sea adictivo, es como todo, ¿no? Vamos a utilizarla, vamos a aprender. O sea, la manera de aprender hoy está también en las aplicaciones. Como decía, hay muchísimas. Entonces, ya las etiquetas de los alimentos nos están dando información, pero aplicaciones como Yuka nos están ayudando a comparar o nos están ayudando a amplificar la información que necesitamos, con lo que puede ser interesante el utilizarla. Sí, no se ha tocado el tema, y no sé si procede la pregunta, pero ¿qué opina de las conservas caseras? Eso es
es una recomendación que actualmente el Ministerio de Consumo está haciendo, porque bueno, dentro de las políticas de sostenibilidad, de aprovechamiento, de los recursos y demás, pues se está volviendo un poquito a las conservas caseras. Hace un par de años coincidía en un congreso internacional del producto congelado, coincidía con una subdirectora en la que le hacía justamente una pregunta parecida. Le decía, ¿sabes que lo que estáis facilitando de alguna manera, que puede estar muy bien, porque volvemos a una cultura de aprovechamiento, estáis dando una información muy sesgada porque no estáis informando de los peligros que tiene? Y me decía, ¿qué peligros tiene? Pues tiene la clostridiosis. La toxinfección alimentaria típica de la España rural era el Clostridium botulinum, por conservas caseras, en la que recuerdo yo, tengo 52 años, recuerdo yo algún caso que decían que se había encontrado una familia fallecida en torno a una ensalada, ¿no? Ensalada en la que se habían utilizado a lo mejor tomates en conserva casera o cualquier ingrediente. Entonces, se puede hacer perfectamente, pero tenemos que saber hacerla. No podemos aventurarnos porque nos lo dicen ahora los influencers, a que hay que recuperar. No tenemos que aventurarnos porque ahora el Ministerio de Consumo se ha empeñado en que todos tenemos que hacer una cocina de aprovechamiento. Vamos a aprender a hacer aprovechamiento. Como todo en la vida, tiene un proceso de aprendizaje. Y está muy bien hacerlo, pero tenemos que ser conscientes de los riesgos que conlleva y de que no es tan sencillo como meter un bote al baño María y ya está, ¿no? Que tiene unos riesgos asociados y tenemos que saber cómo hacerlo. ¿Que sabemos hacerlo? Estupendo. Genial. Van a tener menos introductores endocrinos que los que compramos en el súper. Lo mejor es lo que hemos dicho al principio. Demasiado pocas cosas pasan. Demasiado pocas cosas pasan, ¿sí? Porque una feria de mayo, una caseta, los bares de comida, los restaurantes. Que tengan buenos profesionales, vale, pero todo el mundo no tiene buenos. No. Así es. Demasiado poco pasa. Así es. Nos podemos fiar de la bolsa que viene en los supermercados, la lechuga cortada que pone lavada. Nos debemos fijar de ese tipo de cosas. Nos debemos fijar en lo que pone. Si pone, se tiene que lavar antes o no. Una vez que sepamos si se puede utilizar directamente, ya entra la desconfianza del bromatólogo. Yo, cuando las consumo, siempre las lavo e intento higienizarlas. Porque es verdad que el combustible es muy caro y que te traigan un tráiler de bolsitas de canónigo desde Navarra hasta Córdoba que caducan en 4 días, que para que mantener la cadena de frío tiene que estar continuamente funcionando el remolque y conservando para que esté la bolsa a menos de 4, tiene que estar ese motor funcionando, pues no sé, a lo mejor menos 5 o menos 10, eso es mucho combustible. Seguramente, como estábamos diciendo, hay muy buenos profesionales y habrá quien lo deje. También seguramente habrá quien no lo deje. Hay en otros países más avanzados que nosotros que ya tienen en su etiquetado una colorimetría de manera que el envase es inteligente y se va modificando en una tira de colores de manera que cuando se ha roto la cadena de conservación se modifica ese color y ya le dice al fabricante, al distribuidor, esto no se puede vender. Entonces, quizás, bueno, mi recomendación excesivamente preventivista es lavarla siempre, aunque ponga que es apta. Sí. También porque, por no encontrarnos situaciones desagradables, como puede ser un gusano, que si no encontramos un gusano no pasa nada, es un gusano de la verdura, estos que son verdecitos, se quita y ya está, se quita y ya está. Pero bueno, si la hemos metido en un fregadero y la hemos lavado en condiciones, ese gusano se ha soltado y no es lo mismo verlo en el agua de lavado que verlo en el plato. Ahora. ¿La lejía desinfecta la paleta y el trabajo de la cocina? Sí. Sí. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que si tenemos un barreñito preparado con lejía para ese día o para un día y para otro, no. Tenía una vida útil y el cloro se evapora y deja de ser útil. Entonces hay que echar la cantidad que se vaya a utilizar en el momento. ¿Qué nos decía un cocinero de un prestigio de la tele
que en el aceite de oliva se fríen las patatas y no crean toxinas, que siempre está limpio. ¿Eso es cierto? Tarda más en degradarse. Al no llevar empanado, al no llevar ningún tipo de producto que se altere con las temperaturas de 180 grados, que son normalmente las que se están utilizando, tarda más en degradarse. Usted decía que las patatas de por sí limpian. Sí, siempre, esa es siempre la leyenda que hay en todas las cocinas, que las patatas limpian. Más que limpiar es que no degradan tan rápido el aceite. ¿Se puede reutilizar más Sí. veces y solo para las patatas? Sí, ahí sí tenemos que tener en cuenta, y aprovecho, por no cargar más la presentación, no utilizamos nunca las patatas verdes, las que tienen manchas verdes. Son patatas con solanina, que es también un tóxico que se va acumulando, ¿vale? Esas patatas verdes solamente se pueden utilizar en el estilo chips, lo que son las patatas de paquete, por entendernos, ¿vale? Pero los tratamientos culinarios que le damos en un hervido o una fritura doméstica no degrada la toxina. Entonces, todas aquellas unidades que tengan manchas verdes de solanina se tienen que retirar, no se pueden utilizar. En los colegios no se debería de dar formación de seguridad alimentaria. Sí, en los colegios y en muchos sitios. Pero es una reivindicación, por ejemplo. Todo se necesita de Sí, eso es un tema que desde el Colegio de Veterinaria hemos tratado con la Consejería, con la Delegación de Educación, en el que vemos que la cultura en ciudad alimentaria hay que darla desde la escuela, ¿no? E igual que se está dando ahora mismo formación en bienestar animal, que me parece fundamental en los niños de una escuela, hemos pedido siempre que también esto llegue, porque al final en la casa se está perdiendo, ¿vale? Y necesitamos tener una formación desde el inicio. Y también bueno, les cuento otra anécdota personal, ¿no? No hace muchos años, yo tengo 3 hijos y la segunda me llegaba un día y me decía, papá, me está engañando. Lo que me dice María, ¿por qué dice eso, hija? Dice, porque me dice que los caramelos no se pueden comer todos los días y fíjate lo que dice el libro. El libro te ponía como dibujo de hidrato de carbono que se tenía que tomar todos los días un caramelo, ¿vale? Entonces, hay mucha información en los libros, hay mucha información que al final un profesor, un maestro, no todo el mundo tiene que tener esta cultura ni estos conocimientos, y sería conveniente que igual que se da clases sobre educación sexual, bienestar animal, pues también sería conveniente dar este tipo de cosas. Yo quería preguntar, yo por ejemplo lo congelo. Sí. Pero un día se me olvida una mañana sacarlo y lo paso directamente al tostador y eso no pasa nada. Eso no pasa nada, no. No, porque al ser un producto que no tiene agua, no hay posibilidad ninguna de que se provoque una multiplicación de la bacteria. Bueno, pues yo agradecerle su intervención. Ha Gracias. sido magnífica, muy ilustrativa y amena. Gracias. Entonces, bueno, yo lo que saco de conclusión, después de todo lo que ya nos ha aportado, la verdad es que hay cosas que sabíamos, pero me ha aclarado muchas ideas, que cada vez estamos más desprotegidos y que en este tema necesitamos hacer una tesis doctoral, empezando desde que vamos a la compra, viendo toda la etiqueta de los alimentos, de las bolsas, de todo, y además todo lo que nos ha ido explicando en cuanto a la presentación, a la conservación. Y otra cosa, y me ha venido muy bien venir hoy a esta charla, que agradezco muchísimo, porque los días que estamos viviendo de estas tractoradas y de estas manifestaciones de agricultores que también me llegan al alma, porque hay una en Sevilla, la última que en Madrid, y oye las reivindicaciones de esos agricultores y nos damos cuenta que ante la ante la Comunidad Europea estamos totalmente desprotegidos, porque se están haciendo ahora una serie de conciertos con países, bueno, es la reivindicación que los agricultores y los ganaderos españoles tienen. Entonces, estamos confiados en todo el sacrificio y todo lo que ellos han estado haciendo para darnos una alimentación sana y saludable, ¿no? Y ahora vemos que a través de la Unión Europea están haciendo unos conciertos donde yo no sé lo que va a pasar de aquí en adelante, yo no sé qué futuro nos espera. Y otra cosa que me inquieta muchísimo es que, claro, habla usted de los disruptores endocrinos, que algo
se oye, ¿no? Las personas que tenemos una cierta inquietud, pues bueno, oímos algo, pero hay mucha desinformación, no se habla. No se habla. Y una cosa que a mí me afecta bastante y me hace reflexionar mucho, pues bueno, el tema del cáncer me llega muy de cerca y me duele enormemente en cómo tanta investigación, tanto avance, tanto como bueno, se dice que hay, tanta campaña contra el cáncer, tanto años, llevamos años y años y años recaudando fondos, y cómo los casos de cáncer desgraciadamente aumentan por días, por meses, por años, vamos, de una forma considerable y cada vez en personas más jóvenes. Y eso es una cosa que me hace reflexionar y es que no le encuentro la explicación. Entonces, escuchándolo a usted, que voy en la charla, pues bueno, algo me aclara las ideas, pero me entra un desconcierto y una inseguridad tremenda, porque yo no sé en qué medio, ni en qué ambiente, ni dónde estamos viviendo, ni cómo nos estamos desenvolviendo. Es una pena. Sí. Bueno, Quizás, por eso que le agradezco muchísimo escucharla. nada, usted. Quizás el tiempo pues diga que aquellos aditivos que hoy se pueden utilizar pues no se tenían que haber utilizado. Actualmente no hay evidencias científicas suficientes para eliminar, se han eliminado algunos, no todos. Pero es verdad que en nuestro ámbito, en nuestros alimentos que estamos ultraprocesados sobre todo, en ese ambiente de disruptores que hay, seguro que en algún momento se llegará a determinar que influye mucho. Última pregunta. Bueno, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Al ponente, por supuesto. Gracias. Gracias. Ay, qué bonito. Muchísimas gracias, Rosa. Ha estado genial, Gracias. fenomenal. Muchísimas gracias. Una fotito. Una foto. Ea. Muchísimas gracias, qué ilusión, de verdad. Aquí Sí. Rita, Aquí que te sirva de Muy bien. recuerdo. y Y un aquí. librito de poesía que te ha metido